¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La historia reciente del continente americano está llena de enigmas. Con reciente estamos hablando de los últimos 12 a 15 mil años, que para la Tierra no son nada. Por una parte, y durante cuando menos un millón de años, si no es que más, el continente americano, sobre todo la parte norte, disfrutó de una fauna verdaderamente espectacular, tanto por la variedad como por la cantidad y tamaño de los ejemplares. Encontraba usted mamut, el término mamut se refiere no a una especie sino a un grupo grande de organismos estrechamente emparentados, algunos de ellos eran chiquitos. Pero bueno, aquí en el continente americano encontraba usted a muchas de las variedades más grandes de mamut, unos animales sustancialmente más grandes, tanto por peso como por altura, que los elefantes africanos adultos. Encontraba usted rinocerontes, encontraba usted camellos, caballos, hipopótamos o algo parecido a hipopótamos, antílopes. Encontraba usted además algunos animales que siguen existiendo como los osos, pero con un tamaño verdaderamente espectacular. Por ejemplo, el Ursus speleus, el oso cavernario. Encontraba usted también a otros animales carnívoros espectaculares, los famosos tigres dientes de sable. Este término también es genérico, el tigre dientes de sable. Hay varias especies que reciben ese nombre. Homotherium, Macerodus, etc. Estos animales en algunos casos llegaban a ser del tamaño de un automóvil compacto, bastante más grandes que un tigre normal, más bien como un automóvil familiar. Y bueno, el caso es que esta fauna, había caballo, el caballo se originó en América. El caso es que esta fauna gigantesca desapareció con gran rapidez hace más o menos cuando comienzan a manifestarse las primeras evidencias de la presencia humana en el continente, o cuando menos así es como se manejaba hasta hace poco tiempo. Ahora sabemos que la presencia humana en el continente es mucho más antigua. Se llegó a creer que la actividad humana fue responsable de la desaparición de la megafauna. Y bueno, sí hay alguna evidencia de cacerías a gran escala y todo, pero la cantidad de personas que vivían en el continente y lo que se necesitaba para matar a un solo oso cavernario o a un mamut dejen claro que es muy poco probable que haya sido nuestra especie la que acabó con esos animales. Probablemente sí contribuyó con su extinción, pero hubo algún evento que de manera grave afectó a la megafauna del continente americano. Si usted empieza a juntar evidencias y empieza a buscar no solamente en el mundo de la biología, sino en otras disciplinas científicas, se topa con algo muy llamativo. Sabemos que desde hace más o menos 2,5 millones de años, la Tierra pasa por una edad de hielo. Vivimos ahora en una edad de hielo, aunque no lo parezca. Las edades de hielo en la Tierra son muy chistosas. Por la forma en la que va cambiando suavemente la órbita de la Tierra y va cambiando la inclinación del eje terrestre, producto del complicadísimo juego gravitatorio entre el Sol, la Luna, la Tierra y un poquito Júpiter y Saturno. En los últimos 2,5 millones de años pasamos por etapas que duran 20, 30, 40 mil años a veces, en donde tenemos un frío de la patada, en donde 30-40% de la superficie terrestre puede llegar a quedar cubierta parcial o totalmente con hielo,
en donde una fracción importante del agua de los océanos se ha convertido en hielo y ha caído en los continentes y eso hace descender el nivel del mar. Y luego, después de este frío de los 10,000 demonios que parece que no va a terminar nunca, se viene un proceso de derretimiento bastante rápido. No entendemos cuáles son sus causas, vaya, ni siquiera podemos saber qué tan rápido es ese proceso. Se ha manejado desde 50 años hasta 5,000 años para este proceso. Y luego se viene una etapa en donde el clima es más o menos decente, con sus variaciones. Eso se le llama periodo interglaciar. Y hemos comentado muchas veces que vivimos al final de un periodo interglaciar y que cuando menos parte de la variabilidad que vemos en el clima es consecuencia de eso, porque sabemos que al final de los periodos interglaciares el clima comienza a variar mucho. Bueno, el caso es que normalmente estos interglaciares son muy claros. La Tierra comienza a calentarse, se comienza a derretir el hielo y a partir de ese momento el clima se mantiene más o menos estable por 10 o 12,000 años o a veces 15,000. Solo que la última vez que esto pasó, que fue hace 13,000 años, una cosa así, algo raro ocurrió. Si usted se pone a estudiar los fósiles que encuentra usted en Europa, por ejemplo, encuentra que en lugares que ahora tienen un clima bastante bueno, en Francia, etc., hay restos de una planta que se llama Dryas octopetala. Es una planta que todavía existe. Dryas octopetala es una plantita pequeña que le gusta vivir en ambientes muy fríos. Pero es una florecita muy particular. Dryas se escribe D-R-Y-A-S. Búsquela en internet. Bueno, usted puede rastrear cómo se fueron haciendo pequeños los glaciares buscando fósiles de Dryas octopetala, residuos de Dryas octopetala, y sacando la fecha con técnicas como la del carbono 14. Usted puede ver cómo en un intervalo de tiempo breve el Dryas octopetala que antes encontraba usted en Francia, ahora lo encuentra usted en el norte de Francia o en Alemania, y luego en el norte de Alemania. Usted ve cómo en un intervalo de tiempo breve las zonas que soportaban la presencia de esta planta se van hacia el norte. Bueno, pues eso significa que la Tierra se está calentando, los glaciares se están haciendo más chiquitos. Solo que de pronto, hace unos 12,900 años, la situación se revirtió. De pronto empieza usted a encontrar de nuevo fósiles de Dryas octopetala cada vez más hacia el sur. La Tierra se volvió a enfriar. ¿Qué demonios pasó? Bueno, esa es la primera evidencia, y hay otras evidencias de que la Tierra se volvió a enfriar y bastante, de golpe. Este proceso duró más o menos, pues ¿qué será? Un poquito más de 1,000 años, 1,200 años. Comenzó hace 12,900 años. Hace 11,700 años volvió el proceso de calentamiento global y esta vez ya no se detuvo. Se estableció ya definitivamente el periodo interglaciar. Empieza el periodo interglaciar, se empieza a calentar la Tierra y de pronto otra vez se enfría durante 1,000 años, 1,200 años y mucho, y luego otra vez regresa todo a la normalidad. El periodo interglaciar, este último periodo interglaciar ya se parece mucho a los periodos interglaciares que han ocurrido en los últimos 2,5 millones de años, que han sido como una veintena. ¿Qué pasó? Más o menos por esas fechas se desapareció la megafauna del Pleistoceno. ¿Qué podría haber causado un enfriamiento global brutal, muy agudo, y la extinción de una fauna muy resistente? Muchos de los animales que desaparecieron en aquella época eran animales que soportaban muy bien el frío. Entonces, aunque algún rollo climático hubiera producido este pico de frío que duró 1,000 años, estos animales habrían sobrevivido, pero no, desaparecieron. ¿Qué pasó? En el 2007 fue propuesta una idea que desde entonces ha traído de la greña a un montón de investigadores.
basándose en algunas observaciones, en muestras tomadas en algunos lugares del continente americano, entre ellas México, algunos investigadores empezaron a decir, ¿sabes qué? Se me hace que un cometa le pegó a la Tierra. Produjo una gran cantidad de incendios. Los incendios arrojaron una gran cantidad de humo a la atmósfera. Esto enfrió a la atmósfera de manera muy importante. Y como consecuencia de eso, el clima de la Tierra se enfrió de golpe. Y si este impacto ocurrió cerca de la zona del continente americano, probablemente el impacto mismo habría sido lo suficientemente grande para acabar con la megafauna, o cuando menos dejarla en tan mal estado que ya no se pudo recuperar. Esto muchas personas dijeron, lo que pasa es que a ti te gustó mucho la teoría del impacto en Chicxulub y quieres obtener la misma atención que recibieron los autores de la teoría en su momento, ¿no? Te quieres hacer famoso diciendo que hubo un impacto tremendo en el continente americano. ¿Dónde está la evidencia? Empezaron a aparecer gotitas de evidencia. Por un lado, encuentra usted en algunos lugares, por ejemplo en el centro de México, zonas en donde hay una gran cantidad de nanodiamantes. Los diamantes son estructuras hechas de carbón puro que se forman cuando toma usted una masa de carbón y la comprime y la calienta violentamente. Si este proceso es lento y muy duradero, los diamantes crecen mucho. Eso es lo que parece que ocurre en el manto de la Tierra. Hay mucho carbón, hay una temperatura de los 10.000 demonios. En el manto usted encuentra temperaturas de entre 1.000 y 4.000 grados centígrados, según la parte del manto en donde explore usted, quizás está más. Y hay carbón. Entonces debe haber diamantes, hay evidencia indirecta que lo sugiere, debe haber diamantes que podrían ser del tamaño de un puño o incluso del tamaño de una pelota de básquetbol, dicen algunos. Si tiene usted tierra rica en carbón, es decir, tierra fértil, y en ese lugar cae un meteorito o alguna otra cosa grande que viene del cielo, en el punto de impacto se produce un destello de calor brutal, instantáneo. La energía de movimiento de ese objeto se convierte de golpe en energía de calor. El resultado es parecido al de la detonación de un arma termonuclear grande. Ese calor y esa presión instantáneas pueden formar diamantes muy pequeños con características muy peculiares. Tiene tiempo que las personas que se dedican a la geología de impacto, es toda una disciplina en el mundo de la geología, saben reconocer a estos nanodiamantes que son producidos por impactos cósmicos. Y bueno, hay lugares como la laguna de Zempoala, aquí en México, que tienen una cantidad muy sustancial de nanodiamantes. También se encuentran, por ejemplo, huesos de mamut perforados. Las perforaciones son muy precisas y muy profundas. Un investigador en una ocasión tomó una escopeta calibre 12 y a boca de jarro le disparó a un hueso de mamut, que no se ha fosilizado todavía, y los perdigones apenas dejaron marcas en el hueso. Lo que sea que haya perforado a los huesos de mamut que se han encontrado de vez en cuando en algunos lugares, debió llevar una energía mucho mayor que la que puede darle un cartucho de escopeta a los perdigones de .00 que se utilizaron para el experimento. Si hubo alguna cosa que produjo una explosión muy violenta que arrojó piedritas que actuaron como perdigones de ultra alta velocidad. Cuando menos es lo que dicen las personas que han hecho las pruebas en huesos de mamut. Hay un montón de estas pequeñas evidencias que la realidad es que no convencen a mucha gente. Esto está cambiando. Acaba de ser publicado un trabajo por investigadores de la Universidad de Edimburgo, aquí lo tenemos, en el que se habla precisamente de nueva evidencia que sugiere fuertemente que la Tierra recibió varios impactos más o menos al mismo tiempo. Esto podría ser un cometa
ahorita le voy a decir por qué, que chocó contra la Tierra. Muchos cometas, cuando pasan cerca del Sol, se quiebran. A mí me tocó ver uno, el cometa de West en la década de los 70. Cuando pasó cerca del Sol, el jalón gravitatorio del Sol y la debilidad natural de los núcleos cometarios, que son esencialmente bolas de hielo sucio, hielo de agua y hielo de otros materiales que en la Tierra normalmente son gaseosos, es un material frágil. Cuando el cometa pasó cerca del Sol, el jalón gravitatorio del Sol y el calor mismo del Sol quebró el cometa y primero aparecieron 4 puntitos que se podían ver con un telescopio de aficionado y luego aparecieron otros 2 más. Los cometas se llegan a romper y eso pasa con mucha frecuencia. Bueno, si un cometa pasó cerca del Sol y se quebró en varios pedazos y en su camino de salida del sistema solar se encontró con la Tierra, entonces ese cometa podría haber producido el equivalente a una descarga de escopeta en nuestro planeta. Y eso podría explicar un montón de evidencias, incluso arqueológicas, que se han encontrado por allí. Hay investigadores que han estudiado los grabados que se encuentran en una de las estructuras más antiguas generadas por la humanidad conocidas, las que se encuentran en un sitio arqueológico que se llama Göbekli Tepe, del que hemos hablado en otras ocasiones. Se escribe Göbekli con K, la O lleva diéresis y la segunda palabra se escribe tal como suena, Tepe. Busque Göbekli Tepe en la Wikipedia y luego búsquela en YouTube. Es un lugar realmente emocionante. Bueno, el caso es que en algunos de los grabados en las columnas de piedra de Göbekli Tepe tienen algunas figuras que recuerdan vagamente, y no tan vagamente, a las nubes en forma de hongo que se producen cuando ocurre una gran explosión, sea una explosión termonuclear o una explosión producida por un impacto celeste. La mecánica de formación de estas nubes es la misma. Por otro lado, y esto es lo que argumentan estos investigadores, hay evidencia geológica cada vez más fuerte de un impacto celeste. Hace 13.000 años algo ocurrió que produjo la deposición de una capa muy delgada que se puede ver en varios lugares del mundo, una capa que es especialmente gruesa en el continente americano. Incluso los autores ofrecen una fotografía de esta estructura geológica que ahorita le voy a describir con más detalle en Colorado, en los Estados Unidos. Usted ve roca normal de hace más de 13.000 años y luego ve una discontinuidad, un lugar en donde algo pasó que interrumpió la deposición del material que estaba formando a la roca, y ve una línea oscura y encima ve roca nueva. Esa línea oscura es rica en platino, es rica en materiales que claramente fueron cocinados a alta temperatura y es rica en nanodiamantes. El único fenómeno natural geológico conocido que puede producir esa firma geológica es un impacto extraterrestre. Y este material, esta línea de polvo que se depositó en un intervalo de tiempo muy breve, se encuentra en muchos lugares diferentes del continente americano y también se ha encontrado en Groenlandia y en el norte de Europa. Con base en estos datos y con base en el grosor de estas capas, los autores proponen un impacto extraterrestre que podría haber tenido varios epicentros. Es decir, podría haber sido un núcleo de cometa que se rompió en pedazos y que golpeó principalmente en Groenlandia y en el norte del continente americano. Esto claramente habría tenido un efecto global y claramente habría tenido un efecto grave, no solamente a nivel de fauna, sino también a nivel humano. Recuerde que ya existía gente en el continente americano mucho antes de este impacto. Hace poco le platicamos del caso de esta cueva en Tehuacán, en donde se encuentra evidencia de la presencia humana continua hace más de 34.000 años. ¿Por qué demonios las civilizaciones mesoamericanas tardaron tanto en desarrollarse? Esta es una buena explicación.
probablemente este impacto extraterrestre, si es que realmente ocurrió, eliminó a una buena parte de las civilizaciones en formación en el continente americano, y eso explica por qué eran tan diferentes los desarrollos tecnológicos de las civilizaciones mesoamericanas y de las civilizaciones europeas cuando se encontraron por primera vez en el siglo XVI. Esta teoría, que había sido casi desechada, acaba de regresar, y con fuerza. Parece ser que en el pasado del continente americano ocurrió una catástrofe celeste de primera magnitud. Y ya para terminar, existen proyectos de vigilancia que, por cierto, empiezan a funcionar bien para detectar posibles impactos extraterrestres en el futuro. Así que, gracias a la astronomía, gracias a la física y a la geología, en el futuro podríamos evitarnos situaciones como esta, que tiñeron de muchas maneras el desarrollo de la humanidad. Simplemente piense lo que podría haber sido un encuentro entre dos civilizaciones más o menos con el mismo nivel de desarrollo, de no haber ocurrido esta catástrofe, que por cierto tiene un nombre. Si usted quiere buscar en internet este cambio climático brutal que ocurrió justo en ese momento, busque en la Wikipedia el término Dryas reciente. Ya le dije cómo se deletrea Dryas, D-R-Y-A-S. Busque la historia del Dryas reciente. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial, y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem, y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.